Hay algo en lo que todos los científicos están de acuerdo, y es que hubo un Big Bang, una gran explosión original que dio origen a este universo. Es el momento cero del universo en el que vivimos. Y en ese momento la energía se encontraba empaquetada, concentrada, altamente concentrada en un volumen de espacio extremadamente pequeño. O sea que aquí lo que teníamos es una alta concentración de la energía. De la energía. Lo que descubrieron también los científicos, y ya hace bastante tiempo, es que la energía en general, eso es lo que indica el segundo principio de la termodinámica, tiende a disiparse, a dispersarse hasta quedar homogéneamente distribuida en el espacio. Es decir, hay una tendencia irreversible hacia la disipación de la energía. La disipación de la energía como tendencia irreversible funciona como una flecha del tiempo. No se puede volver atrás hacia el pasado porque la energía solo se dispersa, nunca tiende a la concentración. Ustedes dirán, pero hay maneras de almacenar energía. Sin embargo, el almacenamiento de energía solo se produce a partir de la disipación desde otro punto. Cualquier forma de almacenamiento de la energía parte de algún tipo de disipación en otro punto del espacio. Lo general, lo que ocurre en general a un sistema aislado como el universo es que su energía se disipa, se distribuye homogéneamente con el paso del tiempo hacia un equilibrio térmico de tal magnitud que prácticamente ya no hay traspasos de energía de un punto a otro. Como quien dice, no se generan nuevos eventos como el surgimiento de un nuevo ser vivo o la irradiación por parte de una estrella. O sea, si miramos en general lo que le va a ocurrir al universo en función de esta disipación de la energía es que el universo se va a apagar. Todas sus estrellas, sus galaxias se van a terminar en la oscuridad final. Una oscuridad fría, cerca del 0 grado absoluto. La muerte térmica. Sea como sea, aunque si el universo va a continuar indefinidamente, lo que le acecha es la muerte térmica. El enfriamiento al 0 grado absoluto, el hecho de que todo quede en la oscuridad, toda estrella se apague, todo proceso de irradiación termine. Y entonces
lo primero que podemos pensar es que, en términos generales, el universo es simplemente un fenómeno explosivo destinado a una muerte térmica. Listo, no hay más nada. O, si este proceso no continuara indefinidamente hacia la muerte térmica, antes o después de esa muerte, también podría ocurrir un colapso gravitatorio que tendría que contrarrestar la expansión del universo, que va en la misma dirección que la disipación de energía, ¿no? Hacia adelante. Ya sabemos que el universo sufre un proceso de inflacionario, un proceso de expansión. Bueno, pero si en algún momento la gravitación logra contener ese proceso de expansión por la atracción entre las masas eh, en todo el universo, quizás esa expansión dé lugar a un proceso de contracción y pasaríamos de la expansión a la contracción, que terminaría en un gran colapso donde toda la materia y toda la energía del universo terminaría concentrada de nuevo en un pequeño volumen de espacio. Eso sería el Big Crunch. El Big Crunch. ¿Ok? En cualquiera de las dos hipótesis, el universo empieza con una explosión y luego termina o con un colapso gravitatorio, o sea, en una especie de oscuridad, de agujero negro universal, o en la muerte térmica, indefinida, sin término a la vista. Una perspectiva deprimente. Entonces, ¿qué alternativa hay a esta visión que es la que nos está ofreciendo la ciencia hoy? ¿Qué visión optimista podemos llegar a generar frente a esta visión que es la visión científica actualmente? Bueno, todos, también los científicos, hemos comprendido que la vida parece no obedecer al principio de disipación interminable de la energía hacia la muerte térmica. Parece que la vida lucha contra la muerte, contra la disipación y la desintegración. Es como un proceso que se opone a esa disipación. Sin embargo, es una falsa oposición. La vida también obedece a la disipación, al principio de disipación de la energía, al segundo principio de la termodinámica, pero lo hace utilizando esa disipación que existe en el medio ambiente, aprovechándola para generar orden, para generar estructura, para generar complejidad, para evolucionar desde el nivel de estructuración elemental de un organismo microbiano hasta el nivel de un organismo humano o más allá. Entonces hay como dos ejes.
en el proceso, en los procesos que vemos. Un eje que es el eje de la disipación, y otro eje que es el eje que recorre la vida, que es el eje del aumento de la complejidad. Y no son contradictorios. Por decirlo de un modo, la disipación de energía superabundante que hay en el universo es utilizada por los seres vivos para generar complejidad, para generar estructuración, para generar algo distinto a la mera disipación. Por decirlo de un modo, la disipación funciona como un caldo de cultivo o corriente que atraviesa las estructuras vivas y que le permite a los seres vivos ir desarrollando su complejidad dentro de esa corriente. O de otro modo, a medida que avanza la disipación, aumenta la complejidad en una especie de onda que se levanta y que uno puede suponer que va a llegar a un máximo de complejidad. Uno puede suponer que lo que ocurre en el planeta Tierra con la vida ocurre en miles de millones de mundos y que el proceso es similar en ese sentido amplio, en el sentido de que la energía superabundante que se va disipando de un sol próximo, ¿no? Un sol, es aprovechada por los seres vivos de un planeta habitable, aunque sea en una pequeña fracción, ¿sí? En una pequeña fracción. Y con esa pequeña fracción de la energía disipada, y que es a su vez una pequeña fracción de la energía que empezó a disiparse con el Big Bang, se genera vida, la vida se complejiza, la vida va adquiriendo nuevas capacidades, las capacidades de percepción, sistema nerviosos y finalmente conciencia. O sea, la idea sería que la aparición de la vida puede ser un fenómeno inevitable en el universo. De la misma manera que es inevitable que un árbol al generar sus ramas termine dando ciertos frutos. Y esos frutos serían los planetas habitados con vida, que a su vez algunos de esos frutos podrían no madurar y otros podrían madurar y generar conciencia. Y a su vez esas conciencias podrían seguir elevándose hasta un estado máximo, la cumbre de este proceso, que podríamos llamar la superconciencia. La superconciencia sería el estado de máxima complejidad generado por los procesos de complejización, de aumento de la complejidad, que se inician con la aparición de la vida en un planeta cualquiera, habitable. Es decir, no tendríamos ya un universo que simplemente va de una explosión de energía a la muerte térmica o al Big Crunch, sino que tendríamos un universo en el que ese proceso básico
básico o proceso base permite otro proceso de elevación. O sea, tendríamos un proceso irreversible que va desde el Big Bang a la muerte térmica o Big Crunch, y otro proceso de elevación que sucede usando ese proceso base como caldo de cultivo y que se eleva desde el surgimiento de la vida hacia la formación de la conciencia y hacia un punto máximo, que no es un punto máximo ni en el tiempo ni en el espacio, sino es un punto máximo de evolución que podríamos llamar la superconciencia. Y habría que preguntarse qué capacidades puede tener esa superconciencia, o si efectivamente es una conciencia viva o algo más. Recordemos que con la aparición del ser humano, la conciencia empezó a generar entidades artificiales que manejan información de la misma manera que la maneja una conciencia viva, con diferencias extraordinarias, claro, pero sí podemos pensar que esas entidades artificiales que manejan información se transformen en alguna especie de inteligencia artificial. Ya lo estamos pensando, y podemos pensar que esa inteligencia artificial termine siendo consciente, pero no sobre una base biológica, sino sobre una base justamente artificial. Entonces, no podemos determinar en este momento qué características puede tener la superconciencia, pero sí podemos sospechar que tal vez no sea una conciencia viva, sino una conciencia de base artificial, una superconciencia artificial, que por supuesto tendría unas capacidades tan extraordinarias que resultarían incomprensibles para un ser humano. De la misma manera que entre un organismo unicelular y un ser humano hay un salto de gigantesca magnitud de complejidad por el cual no existe comprensión alguna en el organismo unicelular, pero sí hay comprensión en dirección desde el ser humano a ese organismo unicelular. La superconciencia podría comprendernos, pero no viceversa. Y quizás en el planeta Tierra sea posible que se esté generando ese proceso a través de nosotros hacia la superconciencia. En ese caso, el ser humano sería una etapa en la evolución hacia la complejidad. O sea, seríamos transitorios. No seríamos la cumbre de la evolución. Seríamos una etapa transitoria en el proceso de evolución. Y otra cosa que podríamos decir es que en el futuro, en el caso de que la conciencia siga elevándose, la complejidad siga aumentando de la misma manera que aumentó a lo largo de la evolución de la vida en la Tierra, el aprovechamiento de las corrientes de disipación de energía aumente.
como lo sugiere la famosa escala de Kardashev. La escala de Kardashev dice, o sea, plantea la posibilidad de que existan tres tipos de civilización, cada vez más conscientes, cada vez más capaces tecnológicamente, cada vez más informadas, cada vez más inteligentes. Las de tipo 1 serían capaces de aprovechar toda la energía de un planeta. Las de tipo 2 serían capaces de aprovechar toda la energía de un sistema planetario. Y las de tipo 3 serían capaces de aprovechar toda la energía de una galaxia. O sea, que podríamos pensar en una superconciencia de nivel galáctico. Y eso nos da una pauta de las dimensiones de lo que puede significar ese aumento de complejidad que aprovecha la corriente disipativa de base que tiene el universo, la corriente de disipación de energía que tiene de base el universo, que es como una especie de caldo de cultivo para que ese proceso de ascenso hacia la superconciencia se produzca. Esa sería en general la naturaleza del universo. Y entonces ya no tendríamos una visión pesimista del universo, sino una visión optimista. Una visión en la que el universo presenta una meta, una finalidad, y no simplemente sería un proceso mecánico de degradación. En ese caso, el sentido de la vida humana estaría en orientarse, no religiosamente, no de manera pesimista en términos de decepción sobre la realidad universal, sino de manera optimista hacia el progreso. El progreso en este caso no solo sería progreso humano, sino que sería el progreso de toda la evolución de la vida desde sus comienzos, el progreso también del ser humano desde su origen hacia la creación de una civilización de nivel planetario, y luego el progreso de esa civilización de nivel planetario hacia una civilización de nivel estelar, capaz de utilizar toda la energía del sistema planetario, con una de esas, quizás, con una de esas esferas de Dyson, una de esas estructuras imaginadas por el científico Dyson para el aprovechamiento de la energía de una estrella, que fueron también imaginadas por otros autores. Y de ahí evolucionar y progresar hacia una civilización de nivel galáctico. Y al mismo tiempo que se expande la civilización, se progresa, se aumentan las posibilidades, las complejidades, las estructuras, la tecnología, se aumenta la conciencia hasta llegar a un máximo, a una cumbre que sin duda supera los límites de nuestra imaginación actual. Entonces,
¿En qué parte de la onda estamos? En la parte ascendente, en la parte del ascenso, antes de llegar, por decir de algún modo, al mediodía de la existencia. Luego, ¿qué puede suceder? Que esa superconciencia, al no poder elevarse aún más, empieza a entrar en una especie de letargo junto con la continuidad de la disipación de la energía cósmica hacia el olvido, por decirlo de un modo. Una especie de decadencia, de envejecimiento, un proceso similar al que sufre un individuo humano a lo largo de su vida. El ascenso hacia la madurez y luego los procesos de envejecimiento y finalmente la muerte. Una vida completa que sería una especie de vida universal. Entonces el ser humano, como decían los antiguos, sería una expresión en su vida del macrocosmos. El microcosmos, con su nacimiento, maduración y muerte, sería un símbolo o una expresión del macrocosmos que también tendría un nacimiento, un momento de maduración y un momento de extinción, de muerte. Y quizás no todo termine ahí, sino que este universo, una vez muera, de alguna manera deje la semilla para que surja otro universo, y quizás a su vez este universo nació de la semilla planteada por la muerte de un universo anterior, y así infinitamente en un proceso interminable de creación, elevación, envejecimiento, muerte y nuevo nacimiento. Un ciclo de nacimientos y muertes de infinitos universos a través de toda la eternidad. En ese caso, no hay un triunfo definitivo, pero tampoco hay una derrota definitiva. No hay ni una visión optimista pura, ni una visión pesimista pura. Hay un ciclo de nacimientos y muertes eterno que se justifica como una eterna creación de nuevas oportunidades de experiencia consciente. ¿Cuál sería el sentido de toda la existencia? Alcanzar una y otra vez la elevación.